Le compré flores a mi esposa y se las llevé a su oficina después de que me enviara un mensaje de texto que decía, «Es un día terrible». La lluvia golpeaba mi parabrisas como dedos furiosos mientras entraba en el estacionamiento subterráneo del edificio de oficinas de Meera. A mis 43 años, todavía interpretaba el papel del esposo atento, llevando flores a mi esposa después de que me enviara un mensaje de texto sobre un día terrible en el trabajo. El ramo de rosas blancas reposaba en el asiento del copiloto, ya marchitándose por la humedad. «Es usted más valiente que la mayoría, amigo», dijo Hace, el guardia de seguridad, mientras me dejaba pasar por la entrada de fuera de horario. Su comentario me pareció extraño, pero estaba demasiado concentrado en mi misión de misericordia como para preguntar a qué se refería. El viaje en ascensor hasta el piso 15 pareció eterno. Cada piso que pasaba me daba más tiempo para ensayar lo que le diría a Meera, algo de apoyo, algo que le recordara por qué se había casado con un consultor de TI en lugar de con uno de esos tiburones corporativos con los que trabajaba todos los días. El ascensor sonó y salí al pasillo tenuemente iluminado de Kellman & Associates, la agencia de marketing. La mayor parte de la oficina estaba a oscuras, pero podía ver luz saliendo de la oficina de la esquina de Meera. Su puerta estaba ligeramente entreabierta y pude oír voces en el interior. Bien, pensé. Quizás podría conocer a quien la estaba reteniendo hasta tan tarde y ponerle cara a los nombres que mencionaba durante sus cada vez más escasas conversaciones en casa. Empujé la puerta con el hombro, equilibrando las flores y una taza de su café favorito que había recogido en el vestíbulo. Sorpresa, cariño. Pensé que podrías necesitar un poco de esto. Las palabras murieron en mi garganta como un motor de coche quedándose sin gasolina. Mi esposa de 12 años estaba presionada contra su escritorio, con la blusa desabotonada y la falda subida hasta la cintura. Detrás de ella estaba Ryan Banton, su jefe, con su caro traje arrugado y su pelo plateado alborotado. En su mano, sostenía lo que reconocí como la ropa interior de encaje negro de mi esposa, la que le había comprado para nuestro aniversario el año pasado. «Oh, Dios», jadeó Meera, apresurándose a cubrirse. «Cedric, esto no es lo que parece». Orión ni siquiera tuvo la decencia de parecer avergonzado. En lugar de eso, se enderezó la corbata con una mano mientras sostenía la ropa interior de mi esposa con la otra como una especie de trofeo. «Es solo una broma», tartamudeó Meera, con el rostro enrojecido. «Solo estábamos hablando de la cuenta Henderson, y Orión me estaba mostrando esta cosa graciosa que encontró en el cajón de su escritorio». «Y una broma», repetí, con la voz plana como una tabla. De todos los momentos de comedia de situación del mundo, este no venía con una pista de risas. La taza de café se me resbaló de la mano y golpeó el suelo con un chapoteo húmedo. Las rosas blancas la siguieron, esparciéndose por el pulido suelo de madera como banderas de rendición. «Cedric, por favor, déjame explicarte», dijo Meera. Pero su voz sonaba como si viniera de debajo del agua. Todo parecía surrealista, como si estuviera viendo que esto le pasaba a otra persona. Miré a Orión, lo miré de verdad. El hombre tendría unos 50 y tantos años y lucía esa sonrisa de suficiencia que provenía del dinero antiguo y del poder más reciente. Había sido el jefe de Meera durante 3 años, y ella lo había mencionado constantemente durante ese tiempo. «Siempre negocios», había dicho ella. «Siempre profesional». «¿Cuánto tiempo?», pregunté, sorprendido por lo tranquila que sonaba mi voz. «Cedric, no hagas esto aquí», suplicó Meera. «¿Cuánto tiempo?», repetí. Orión finalmente habló, su voz con ese tono suave y practicado que probablemente usaba en las reuniones de la junta directiva. «Mira, Fallon, esto es entre adultos. ¿Por qué no te vas a casa y mañana podemos discutir esto como personas civilizadas?» Algo dentro de mí cambió en ese momento. No fue un quiebre. Eso sería demasiado dramático. Fue más como un engranaje encajando en su lugar, un mecanismo que no sabía que poseía que de repente se activó. Me di la vuelta sin decir otra palabra y salí de la oficina. Detrás de mí, podía oír a Meera llamándome por mi nombre, su voz elevándose casi hasta un chillido, pero no miré hacia atrás. Las puertas del ascensor se cerraron sobre sus súplicas desesperadas, y descendí al estacionamiento, sintiéndome como una persona diferente a la que había subido. Hace levantó la vista de sus monitores de seguridad cuando pasé. «¿Todo bien, señor Fallon?» Simplemente de maravilla, dije, y lo decía en serio.
Por primera vez en años, sentí que tenía un propósito. Me senté en mi coche durante 20 minutos. La lluvia tamborileaba en el techo, mientras observaba la entrada del estacionamiento. A las 9:47 de la noche, el Mercedes negro de Orión salió, seguido 3 minutos después por el Honda plateado de Meera. Estaban siendo cuidadosos, manteniendo la ilusión de que había sido un encuentro casual, un malentendido. Pero ahora sabía la verdad. Sabía muchas cosas que no sabía hacía una hora. Conduje a casa, a nuestra casa suburbana, la que había comprado con la herencia de mi padre, la que había pasado los fines de semana renovando mientras Meera asistía a eventos de networking y cenas con clientes. La casa se sentía diferente ahora, como un escenario preparado para una obra en la que había estado actuando sin saberlo durante años. Antes de sumergirnos más en esta historia, tengo una pequeña petición. Por favor, suscríbete, deja un me gusta, comenta y pulsa ese botón de hype para impulsar este canal y que más gente pueda descubrir estas increíbles historias de Reddit. Fui directamente a mi despacho en casa y encendí mi ordenador. Ser un consultor de ti tenía sus ventajas, especialmente cuando tu esposa te había pedido que configuraras todo el almacenamiento en la nube y los sistemas digitales tanto para nuestro hogar como para su lugar de trabajo. Meera siempre había estado impresionada por mis habilidades técnicas, sin darse cuenta de que las mismas capacidades que mantenían sus archivos organizados también podían usarse para acceder a ellos. En una hora, tuve una imagen clara de la situación. Las marcas de tiempo de los correos electrónicos mostraban que la relación profesional de Meera y Orión había comenzado a volverse personal hacía unos 8 meses. Recibos de hotel, cargos de restaurantes, incluso una escapada de fin de semana a las montañas que me había dicho que era un retiro de empresa. Las mentiras eran tan numerosas y detalladas que casi tenía que admirar su dedicación. Pero lo que realmente me llamó la atención fue su reciente actividad financiera. Orión había estado canalizando el dinero de las bonificaciones de la empresa a una cuenta privada. Dinero que técnicamente les pertenecía a ambos, a él y a Meera, por un proyecto que habían completado juntos. Estaba allí, ganando intereses, probablemente destinado a otra escapada romántica. Transferí la cantidad total a una cuenta que había abierto años atrás para reparaciones de emergencia en casa. $23.000 se movieron con unas pocas pulsaciones de tecla. No era un robo. El dinero había sido asignado a ambos, y como cónyuge de Meera, tenía acceso legal a sus cuentas, pero definitivamente llamaría su atención. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Meera. ¿Dónde estás? Tenemos que hablar. Apagué el teléfono y me fui a dormir a la habitación de invitados. Por primera vez en meses, dormí como un bebé. A la mañana siguiente, estaba tomando café y leyendo las noticias cuando Meera llegó a casa. Parecía que había estado despierta toda la noche, con el maquillaje corrido y la ropa arrugada. Probablemente había pasado el tiempo en casa de Orión, elaborando su historia, preparando su defensa. Cedric, tenemos que hablar, dijo, quedándose en el umbral de la cocina como si tuviera miedo de acercarse más. Buenos días a ti también, cariño, dije, sin levantar la vista de mi tableta. ¿Cómo fue tu noche? ¿Resolviste lo de la cuenta Henderson? Basta, espetó. ¿Sabes lo que pasó? ¿Viste? Vi a mi esposa con su jefe en un estado de desnudez parcial mientras él sostenía su ropa interior, dije con calma. ¿Qué se supone que debo pensar de eso exactamente? Se sentó frente a mí, tratando de tomar mis manos, pero las aparté. Fue un error, dijo. Un momento de debilidad. Orión y yo hemos estado trabajando tan estrechamente en este proyecto y el estrés y las largas horas. ¿8 meses? La interrumpí. Su rostro palideció. ¿Qué? 8 meses de errores. Son muchos momentos de debilidad, Meera. El Riverside Inn, el restaurante Jepes. Ese fin de semana en Asheville que me dijiste que era un retiro de empresa. Pude ver su mente acelerarse, tratando de averiguar cómo sabía esos detalles. Lo hermoso de estar casado con alguien durante 12 años es que sabes exactamente cómo se ven cuando los atrapan. Revisaste mis cosas, me acusó. Revisé nuestras cosas, corregí. Nuestras cuentas compartidas, nuestras tarjetas de crédito conjuntas, nuestro almacenamiento familiar en la nube que configuré para nosotros. Es increíble lo que puedes aprender cuando realmente prestas atención.
Intentó un enfoque diferente, inclinándose hacia adelante con lágrimas en los ojos. Cedric, sé que lo arruiné. Sé que te lastimé, pero podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia. Podemos superarlo juntos. ¿Podemos? Pregunté. ¿Podemos superar la parte en la que me has estado mintiendo durante 8 meses? ¿Podemos superar la parte en la que trajiste a otro hombre a nuestra cama? Nunca estuvo en nuestra cama, protestó. Camas de hotel, entonces su cama. ¿Realmente importa qué cama fue? Estuvo en silencio por un largo momento, y pude verla calculando, tratando de averiguar qué enfoque funcionaría mejor. Era la misma mirada que ponía cuando preparaba una presentación para un cliente difícil. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente. Quiero que te vayas, dije, sin más. Esta también es mi casa. En realidad, no lo es. Es mi casa. La compré con mi herencia. ¿Recuerdas? Tu nombre no está en la escritura. Eso era una mentira. Pero ella no lo sabía. Su nombre estaba en la escritura, pero nunca se había molestado en leer los papeles cuando compramos la casa. Había estado demasiado ocupada con su carrera como para preocuparse por detalles tan mundanos. No puedes simplemente echarme, dijo. Pero pude oír la incertidumbre en su voz. No te estoy echando. Te estoy pidiendo que te vayas mientras averiguo qué quiero hacer. Llévate lo que necesites para unos días. Estoy seguro de que Orión tiene una habitación de invitados. Se estremeció ante eso, y sentí una pequeña oleada de satisfacción. Volveré esta noche, dijo, poniéndose de pie. Este sigue siendo mi hogar. Por supuesto, dije amablemente. Es tu elección. Después de que se fue, llamé a mi viejo amigo de la universidad, Tanner Morrison. Tanner había seguido un camino diferente al mío después de la graduación. Había pasado unos años trabajando para empresas especializadas en seguridad digital, que era una forma educada de decir que sabía cómo encontrar información que la gente creía oculta. Cedric Fallon, dijo cuando contestó. No he sabido de ti en meses. ¿Qué pasa? Necesito un favor, dije. Y necesito que sea completamente extraoficial. Esto suena interesante. ¿Qué tipo de favor? Le conté lo de Meera y Orión, manteniendo los detalles clínicos y objetivos. Tanner escuchó sin interrumpir, que era una de las cosas que siempre me habían gustado de él. Entonces, ¿quieres que investigue un poco a este personaje de Orión?, preguntó cuando terminé. Quiero saberlo todo, dije. Sus finanzas, su historial, sus hábitos. Quiero saber qué esqueletos tiene en el armario. Esto es por venganza, ¿no? Esto es por justicia, corregí. Lo mismo con diferente envoltorio, dijo Tanner, pero pude oír la sonrisa en su voz. Dame 48 horas. El resto del día pasó tranquilamente. Fui a trabajar, atendí mis llamadas habituales a clientes, arreglé un problema de servidor para un bufete de abogados en el centro, actividades normales para un día normal, excepto que todo se sentía diferente ahora. Sentía que estaba viendo el mundo con nuevos ojos, notando detalles que antes se me habían escapado. La señora Javeril, nuestra vecina de al lado, estaba regando su jardín cuando llegué a casa esa tarde. Tenía unos 70 y tantos años y había vivido en el vecindario durante 30 años, lo que significaba que conocía los asuntos de todos mejor que ellos mismos. Hola, Cedric me llamó. ¿Cómo estás, querido? Estoy bien, señora Javeril. ¿Cómo van sus rosas? Oh, están preciosas este año. Vi a Meera salir esta mañana con una maleta. ¿Se van de viaje? La señora Javeril había visto a Meera irse con una maleta, lo que significaba que también había visto todo lo demás que había estado sucediendo alrededor de nuestra casa últimamente. Solo un viaje de negocios, dije casualmente. Ya sabe cómo es su trabajo. Oh, sí, muy exigente. He notado con qué frecuencia trabaja hasta tarde, y ese hombre agradable con el coche de lujo ha pasado varias veces a recoger archivos y cosas. Ahí estaba. La señora Javeril había visto a Orión en nuestra casa. La aventura no se había limitado solo a hoteles y restaurantes. Se habían estado reuniendo en mi casa, en la casa que yo había comprado, renovado y mantenido mientras Meera construía su carrera. Archivos y cosas, repetí. Bueno,
supuse que eran archivos. Ciertamente parecían estar trabajando muy estrechamente juntos, muy dedicados a su trabajo, ambos. El tono de la señora Haverhill era cuidadosamente neutral, pero sus ojos eran agudos y sabios. Se había dado cuenta de lo que estaba pasando mucho antes que yo. Sí, muy dedicados, asentí. Esa noche, recorrí la casa habitación por habitación, buscando señales de la presencia de Orión. Las encontré por todas partes una vez que supe qué buscar. Una taza de café en el fregadero que no era mía ni de Meera. Una marca diferente de cerveza en el refrigerador. El baño de invitados había sido usado recientemente. Había manchas de agua en el espejo y una toalla que olía a colonia cara. Se habían estado reuniendo aquí regularmente, en mi casa, probablemente riéndose de lo ajeno que yo era. Mi teléfono sonó a las 9 de la noche. Meera. Voy a casa, dijo sin preámbulos. De acuerdo, dije. Vamos a hablar de esto como adultos. Si tú lo dices. Llegó 20 minutos después, y pude notar de inmediato que había pasado el día elaborando una estrategia. Se había cambiado de ropa, arreglado el maquillaje y puesto el perfume que le había comprado para Navidad. Estaba tratando esto como una negociación de negocios. He estado pensando en lo que dijiste, comenzó, sentándose en el sofá a mi lado. Tienes razón en estar molesto. Tomé algunas malas decisiones y te lastimé. Pero Cedric, hemos estado juntos durante 12 años. Tenemos una historia, una vida juntos. ¿No significa eso algo? Significa mucho, dije honestamente. Por eso duele tanto. Entonces arreglémoslo, dijo, acercándose más. Vayamos a terapia. Tomemos unas vacaciones. Solo nosotros dos. Podemos superar esto. ¿Y Orión? ¿Qué pasa con él? ¿Vas a dejar de verlo? Dudó solo un momento, pero fue suficiente. Por supuesto. Se acabó. De todos modos, nunca fue serio. Nunca fue serio, repetí. 8 meses de habitaciones de hotel y cenas románticas, pero nunca fue serio. ¿Cómo sabes lo de los hoteles?, preguntó, su máscara resbalando ligeramente. Sé muchas cosas, Meera. Sé sobre el dinero que tú y Orión han estado guardando. Sé sobre los viajes de fin de semana. Sé sobre las veces que ha estado aquí, en nuestra casa, mientras yo estaba en el trabajo. Su rostro pasó por varias expresiones en rápida sucesión: sorpresa, ira, cálculo y, finalmente, resignación. Me has estado espiando, dijo. He estado prestando atención a mi esposa. Hay una diferencia. Se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana. Esto es ridículo. Estás actuando como una especie de acosador celoso. Estoy actuando como un esposo que acaba de descubrir que su esposa lo ha estado engañando durante 8 meses. Bien, espetó, volviéndose para mirarme. Sí, he estado viendo a Orión. Sí, hemos estado juntos. Pero no es lo que piensas que es. ¿Qué es lo que pienso que es? Piensas que es un gran romance, una gran historia de amor. No lo es. Es solo algo que pasó. Trabajamos juntos. Pasamos mucho tiempo juntos y las cosas se desarrollaron. Las cosas se desarrollaron, repetí, como una erupción. No seas grosero. No estoy siendo grosero. Estoy tratando de entender cómo mi esposa de 12 años desarrolló una relación con otro hombre sin pensar que podría valer la pena mencionármelo. Estuvo en silencio por un momento, mirando por la ventana hacia la casa de la señora Haverhill. No hemos sido felices durante mucho tiempo, Cedric dijo finalmente. Lo sabes. Hemos sido como compañeros de piso durante años. ¿Cuándo fue la última vez que realmente hablamos? ¿Cuándo fue la última vez que hicimos algo juntos además de ver la televisión e irnos a dormir? No se equivocaba en eso. Nuestro matrimonio había estado funcionando en piloto automático durante años. Ambos enfocados en nuestras carreras, nuestros objetivos individuales. Pero eso no justificaba lo que había hecho. Así que en lugar de hablar conmigo al respecto, decidiste hablar con Orión en su lugar. No fue planeado. Simplemente sucedió. ¿Durante 8 meses? Sí, durante 8 meses.
Al menos ahora estaba siendo honesta, o tan honesta como era capaz de ser. ¿Qué quieres, Meera?, pregunté. ¿Quieres seguir casada? ¿Quieres trabajar en esto? ¿O quieres estar con Orión? Quiero seguir casada, dijo rápidamente. Quiero que trabajemos en esto. ¿Y Orión? Lo terminaré. Me transferiré a un departamento diferente o buscaré un nuevo trabajo si es necesario. ¿Harías eso? ¿Si significa salvar nuestro matrimonio? Sí. La miré, de pie junto a la ventana, a contraluz de la farola, y por un momento, pude ver a la mujer de la que me había enamorado hace 13 años. Joven, ambiciosa, llena de sueños y planes para el futuro. Habíamos sido buenos juntos una vez, antes de las carreras y las hipotecas, y la lenta erosión de la vida diaria nos había desgastado hasta convertirnos en educados extraños que compartían una casa. Pero esa mujer se había ido, reemplazada por alguien que podía mentirme a la cara durante 8 meses, que podía traer a su amante a nuestro hogar, que podía estar aquí ahora y prometer cambiar mientras probablemente ya planeaba su próximo movimiento. De acuerdo, dije. De acuerdo, intentemos trabajar en esto. El alivio en su rostro fue tan obvio que era casi doloroso de ver. Gracias, dijo, corriendo a sentarse a mi lado de nuevo. Gracias por darnos otra oportunidad. Sé que no la merezco, pero te prometo que no te arrepentirás. Se inclinó para besarme, y la dejé. Sus labios eran suaves y familiares, pero todo en lo que podía pensar era dónde habían estado esos labios, a quién más habían estado besando. Te amo, susurró contra mi boca. Yo también te amo, mentí. Porque la verdad era que ya no la amaba. El hombre que había amado a Meera Kellin había dejado de existir en el momento en que entré en esa oficina y la vi con Orión Banton. En su lugar había alguien nuevo, alguien que apenas comenzaba a entender, alguien que era muy bueno fingiendo. La mañana siguiente se sintió como el comienzo de una actuación que había estado ensayando toda mi vida sin saberlo. Meera preparó café y tostadas, tarareando suavemente mientras se movía por la cocina. Estaba interpretando el papel de la esposa arrepentida, y lo estaba haciendo bien. Hoy me reporté enferma, anunció, poniendo un plato frente a mí. Pensé que podríamos pasar el día juntos, tal vez ir al lago como solíamos hacer. Suena bien, dije, untando mi tostada con precisión mecánica, pero tengo 3 llamadas de clientes programadas. Quizás este fin de semana. Por supuesto, dijo rápidamente. El trabajo es lo primero. Lo entiendo. La ironía de esa declaración no pasó desapercibida para ninguno de los dos. Fui a mi oficina e hice mis llamadas, pero mi mente estaba en otra parte. Cada pocos minutos, podía oír a Meera moverse por la casa, limpiando cosas que ya estaban limpias, organizando cosas que ya estaban organizadas. Estaba tratando de demostrar su compromiso con nuestro matrimonio a través de la actividad doméstica. Alrededor del mediodía, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Soy Hila, de la oficina de Meera. ¿Podemos vernos? Tengo información que necesitas saber. Hila Gant. Conocía el nombre de las historias de trabajo de Meera. Habían comenzado en Kellman and Associates casi al mismo tiempo y habían desarrollado lo que Meera describió como una amistad cercana. Hila tenía 30 y tantos años, era soltera y, según Meera, estaba algo amargada por su falta de progreso en la empresa. Le respondí con un mensaje de texto: ¿cuándo y dónde? Cafetería en la Quinta Avenida. En 1 hora. Le dije a Meera que necesitaba hacer algunos recados y conduje al centro para encontrarme con Hila. Ya estaba allí cuando llegué, sentada en un reservado de la esquina con un ordenador portátil abierto frente a ella. Era atractiva de una manera aguda y profesional, con el pelo corto y oscuro y ojos inteligentes que no se perdían nada. Señor Fallon, dijo, levantándose para estrechar mi mano. Gracias por reunirse conmigo. Llámeme Cedric, y gracias por contactarme. Nos sentamos y fue directa al grano. Supongo que sabe lo de Meera y Orión, dijo. Ahora lo sé. Lo siento. Debería habérselo dicho antes, pero no era mi lugar. Al menos eso es lo que me dije a mí misma. ¿Desde cuándo lo sabe? Desde el principio. Trabajo hasta tarde la mayoría de las noches y empecé a notar patrones. Orión siempre encontraba razones para retener a Meera después del horario de trabajo. Tenían almuerzos largos juntos.
Había viajes de una noche que parecían innecesarios. Abrió su portátil y lo giró hacia mí. En la pantalla había una foto de Meera y Orión en lo que parecía ser un restaurante caro. Se tomaban de la mano sobre la mesa, mirándose con evidente intimidad. Tomé esto hace 3 meses, dijo Hila. Estaba cenando con un cliente en el mismo restaurante y los vi allí. No se dieron cuenta de mi presencia. ¿Por qué me muestra esto? Hila cerró el portátil y se reclinó en su silla. Porque Orión Banton es un depredador, y Meera no es su primera víctima. ¿Víctima? Mala elección de palabras. Meera sabía exactamente lo que estaba haciendo. Pero Orión tiene un patrón. Se dirige a mujeres que trabajan para él. Mujeres que son ambiciosas y están dispuestas a hacer lo que sea necesario para avanzar en sus carreras. Les promete ascensos, mejores asignaciones, oportunidades de sociedad, y a veces cumple, pero siempre hay un precio. Me contó sobre otras 2 mujeres que habían trabajado en Kellman & Associates en los últimos 5 años. Ambas habían estado involucradas con Orión. Ambas habían recibido ascensos significativos durante sus relaciones con él, y ambas finalmente habían dejado la empresa en circunstancias misteriosas. ¿Qué les pasó? La primera, Rebecca Martínez, fue transferida a la oficina de Seattle después de que Orión se aburriera de ella. Renunció en 6 meses. La segunda, Jennifer Walsh, fue despedida por supuestamente robar información de clientes. ¿Supuestamente? Jennifer juró que le habían tendido una trampa. Afirmó que Orión le había dado acceso a archivos confidenciales y luego la denunció a Recursos Humanos cuando ella amenazó con contarle a su esposa sobre su aventura. Asimilé esta información mientras Hila pedía otro café. La imagen que estaba pintando de Orión Banton era aún peor de lo que había imaginado. ¿Por qué me cuenta esto?, pregunté. Porque creo que Meera está a punto de convertirse en la tercera víctima. Y, francamente, estoy cansada de ver a Orión destruir la vida de la gente. No le cae muy bien Meera, ¿verdad? Hila sonrió y por primera vez desde que la conocí, pareció genuinamente divertida. Meera y yo tenemos una relación complicada, dijo. Empezamos en la empresa el mismo día, con las mismas cualificaciones y las mismas ambiciones. La diferencia es que yo no estaba dispuesta a acostarme con el jefe para salir adelante. ¿Cree que se trata de eso? ¿Avance profesional? Creo que empezó así. Meera vio una oportunidad y la aprovechó, pero también creo que se metió en un lío. Orión es muy bueno haciendo que las mujeres se sientan especiales, haciéndoles creer que son la excepción a su patrón. Y ahora creo que Meera realmente cree que está enamorada de él, lo que la hace más peligrosa para él que las otras. Pensé en el comportamiento de Meera en las últimas 24 horas, su afán por reconciliarse, sus promesas de terminar las cosas con Orión. Me dijo que iba a dejar de verlo, dije. Puede que lo intente, pero Orión no se lo pondrá fácil. No le gusta que lo dejen, especialmente mujeres que saben demasiado sobre sus prácticas comerciales. ¿A qué se refiere? Y la miró alrededor de la cafetería, asegurándose de que nadie escuchara. Orión ha estado usando sus relaciones con estas mujeres para obtener acceso a información confidencial, listas de clientes, datos financieros, planes estratégicos. Ha estado vendiendo esa información a empresas de la competencia. ¿Y puede probarlo? Puedo probar parte de ello. He estado documentando todo durante meses, construyendo un caso. ¿Por qué no lo ha denunciado? ¿A quién? ¿A Recursos Humanos? ¿Orión tiene amigos en RRHH a la policía? El espionaje corporativo es difícil de probar, y necesitaría más pruebas de las que tengo. Pero si Meera estuviera dispuesta a cooperar. Entendí lo que estaba sugiriendo. Meera había estado íntimamente involucrada con Orión durante 8 meses. Tendría acceso a información que podría derribarlo. Meera no cooperará, dije. Incluso si termina la aventura, no hará nada que pueda dañar su propia carrera. Entonces tendremos que encontrar otra manera. Nosotros. Hila se inclinó hacia adelante, con los ojos intensos. Orión Banton ha estado manipulando y destruyendo a la gente durante años. Ha lastimado a su esposa. Lo ha lastimado a usted. Y ha lastimado a muchas otras personas. ¿No cree que es hora de que alguien lo detenga? Lo pensé por un momento.
Hace 24 horas, habría dicho que no. Hace 24 horas, me habría centrado en salvar mi matrimonio y habría dejado que Orion Banton continuara con su comportamiento depredador sin oposición. Pero no era la misma persona que había sido hace 24 horas. ¿Qué tenía en mente?, pregunté. Hila sonrió. Y me di cuenta de que había estado planeando esta conversación durante mucho tiempo. Primero, necesitamos documentarlo todo. Cada reunión, cada llamada telefónica, cada correo electrónico entre Meera y Orion. ¿Puede acceder a las cuentas personales de Meera? A algunas de ellas. Bien. Yo puedo encargarme del lado de la oficina. Entre los dos, deberíamos poder construir una imagen completa de su relación y de las actividades comerciales de Orion. ¿Y luego? Luego lo destruimos. Conduje a casa sintiéndome como si me acabara de alistar en una guerra que no entendía del todo. Hila me había dado su número de teléfono personal y una dirección de correo electrónico segura donde podíamos compartir información. También me había dado un pequeño dispositivo que parecía una unidad USB. Es un registrador de teclas, había explicado. Si puedes ponerlo en el ordenador de Meera por solo unos minutos, registrará todo lo que ella escriba durante el próximo mes. Contraseñas, correos electrónicos, todo. El dispositivo estaba en mi bolsillo ahora, una pequeña pieza de tecnología que podría darme acceso completo a la vida digital de mi esposa. Una parte de mí se sentía culpable incluso de considerar usarlo. Pero una parte más grande de mí quería saber la verdad, toda, sin importar lo dolorosa que pudiera ser. Meera estaba en la cocina cuando llegué a casa, preparando lo que parecía ser una cena elaborada. Se había puesto un vestido que no le había visto en meses y se había hecho algo diferente en el pelo. ¿Cómo te fueron los recados?, preguntó, besándome en la mejilla. Bien, solo cosas aburridas de negocios. Bueno, espero que tengas hambre. Estoy haciendo ese plato de pasta que tanto te gustaba. Que tanto me gustaba. Pasado. Tenía razón. Me había encantado su pasta casera alguna vez. Ahora solo me recordaba todas las cenas que se había perdido, todas las noches que había pasado con Orion en lugar de conmigo. Huele genial, dije. Mientras terminaba de cocinar, subí a cambiarme de ropa. El portátil de Meera estaba sobre la cómoda de nuestro dormitorio, cerrado, pero sin protección por contraseña. Sería fácil conectar el dispositivo de Hila, dejar que se instalara y quitarlo antes de que Meera se diera cuenta. Estuve allí un minuto entero sosteniendo el registrador de teclas, debatiendo conmigo mismo. Usarlo cruzaría una línea que nunca antes había cruzado. Me convertiría en un espía en mi propia casa, un esposo que no podía confiar en su esposa. Pero entonces recordé la imagen de Orion sosteniendo la ropa interior de Meera, la arrogancia casual en su expresión, la forma en que me descartó como si fuera un inconveniente en lugar de una persona cuya vida acababa de destrozar. Conecté el dispositivo. Tardó menos de 30 segundos en instalarse. La pantalla del portátil parpadeó una vez y luego volvió a la normalidad. Retiré el registrador de teclas y lo volví a meter en mi bolsillo. La cena está lista, gritó Meera desde abajo. La pasta estaba bastante buena, y Meera había abierto una botella de vino que había estado guardando para una ocasión especial. Nos sentamos en la mesa del comedor como una pareja casada normal, discutiendo nuestros días, haciendo planes para el fin de semana. Si alguien nos hubiera estado observando por la ventana, habría visto una agradable escena doméstica. Pero podía sentir la actuación en cada gesto, cada sonrisa, cada toque casual de su mano en la mía. Meera estaba trabajando duro para convencerme de que valía la pena salvar nuestro matrimonio. Y yo estaba trabajando igualmente duro para convencerla de que lo creía. He estado pensando en lo que dijiste ayer, dijo mientras terminábamos de comer. Sobre que éramos como compañeros de piso. Tenías razón. Hemos dejado que nuestras carreras se apoderen de nuestras vidas y hemos olvidado cómo estar juntos. Le pasa a muchas parejas, dije diplomáticamente. Pero no tiene por qué pasarnos a nosotros. Podemos cambiar las cosas. Yo puedo cambiar las cosas. ¿Cómo? Voy a pedir un traslado a un departamento diferente. Alejarme de todas las complicaciones. ¿Te refieres a alejarte de Orion? Sí. Creo que sería lo mejor para todos. Estaba diciendo todas las cosas correctas,
pero algo en su tono no sonaba verdadero. Quizás fue la ligera vacilación antes de decir el nombre de Orión, o la forma en que evitaba hacer contacto visual directo cuando hablaba de transferirse de departamento. Es una gran decisión, dije. ¿Estás segura de que quieres renunciar a todo lo que has construido en tu puesto actual? Lo que he construido no vale la pena perderte. De nuevo, las palabras correctas, pero entregadas como líneas de un guión que había memorizado. Después de la cena, vimos una película juntos en el sofá. Meera se acurrucó contra mí como solía hacer cuando éramos novios. Su cabeza en mi hombro, su mano descansando sobre mi pecho. Debería haber sido reconfortante, familiar, una señal de que estábamos encontrando el camino de regreso el uno al otro. En cambio, se sentía como ser abrazado por una extraña que usaba el perfume de mi esposa. Alrededor de las 10, el teléfono de Meera vibró con un mensaje de texto. Lo miró rápidamente, luego dejó el teléfono a un lado sin responder. ¿Trabajo?, pregunté. Solo iba preguntando por algo para mañana. Pero había visto el nombre en la pantalla antes de que ella volteara el teléfono. El mensaje no era de Hila. Era de Orión. Probablemente debería responderle, dije casualmente. Si es importante. Puede esperar hasta mañana. El teléfono volvió a vibrar, una y otra vez. Quienquiera que le estuviera enviando mensajes no se rendía fácilmente. Quizás deberías revisar, sugerí, por si es una emergencia. Meera cogió el teléfono, leyó los mensajes y escribió una respuesta rápida. Su rostro permaneció neutral, pero pude ver la tensión en la postura de sus hombros. ¿Todo bien?, pregunté. Bien, solo una confusión sobre una reunión con un cliente mañana. Estaba mintiendo, por supuesto, pero no la delaté. En lugar de eso, sugerí que nos fuéramos a la cama temprano, y ella aceptó con quizás un poco demasiado entusiasmo. Nos acostamos en nuestra cama en la oscuridad, ambos fingiendo dormir. La respiración de Meera era demasiado controlada, demasiado deliberada. Estaba tan despierta como yo, probablemente pensando en esos mensajes de texto, probablemente planeando lo que le diría a Orión mañana. Alrededor de la medianoche, oí su teléfono vibrar de nuevo, muy suavemente. No se movió para revisarlo, pero pude sentir su cuerpo tensarse a mi lado. Esperé hasta estar seguro de que realmente estaba dormida antes de levantarme e ir a mi oficina. El registrador de teclas ya estaba funcionando. Podía acceder a todo lo que Meera había escrito en su portátil desde que lo instalé. No había mucho todavía, solo algunos correos electrónicos de trabajo y una búsqueda en Google de consejeros matrimoniales cerca de mí. Pero habría más mañana, y al día siguiente, y todos los días hasta que tuviera una imagen completa de lo que mi esposa realmente estaba pensando, lo que realmente estaba planeando. También tenía un mensaje de Tanner Morrison. Había estado ocupado investigando a Orión Banton y lo que había encontrado era interesante. Tu chico Orión tiene gustos caros, había escrito Tanner. Ropa de diseñador, coches de lujo, restaurantes de alta gama. El problema es que su salario en Kellman & Associates no se acerca a cubrir su estilo de vida. O tiene dinero de familia o tiene ingresos de otras fuentes. Tanner había adjuntado varios registros financieros que mostraban los patrones de gasto de Orión en los últimos 2 años. Los números no cuadraban. Orión estaba viviendo muy por encima de sus posibilidades, lo que apoyaba la teoría de Hila sobre la venta de información confidencial. Pero el descubrimiento más interesante fue un registro de propiedad que mostraba que Orión poseía un apartamento en el centro además de su residencia principal en los suburbios. El apartamento estaba registrado a nombre de una empresa fantasma, probablemente para ocultárselo a su esposa. Tenía una idea bastante clara de para qué se usaba ese apartamento. Reenvié la información de Tanner a la dirección de correo electrónico segura de Hila junto con un mensaje. Encontré su nido de amor. ¿Cuál es nuestro próximo movimiento? Su respuesta llegó en cuestión de minutos. Es hora de hacerles una visita. Me quedé mirando su mensaje durante mucho tiempo, entendiendo que estaba proponiendo algo que llevaría nuestra colaboración a un nuevo nivel. Ya no solo estábamos recopilando información. Nos estábamos preparando para actuar. El antiguo Cedric Fallon habría dudado. El antiguo Cedric se habría preocupado por las consecuencias legales, por las implicaciones morales, por si se estaba convirtiendo en alguien que no quería ser. Pero el antiguo Cedric Fallon se había ido,
reemplazado por alguien que estaba cansado de que le mintieran, cansado de que se aprovecharan de él, cansado de ser invisible en su propia vida. Respondí, ¿cuándo? Mañana por la noche. Te recojo a las 8. Cerré el portátil y volví a la cama. Meera todavía estaba dormida, o fingiendo estarlo. A la tenue luz de la farola de fuera de nuestra ventana, parecía pacífica, inocente, como la mujer con la que me había casado hace 12 años. Pero las apariencias engañan. Estaba aprendiendo esa lección muy bien. Mañana por la noche, Hila y yo visitaríamos el apartamento secreto de Orión. Recopilaríamos pruebas de su aventura con mi esposa, documentaríamos sus actividades comerciales ilegales y comenzaríamos el proceso de destruir su vida cuidadosamente construida. Debería haberme sentido mal. Debería haberme sentido como si estuviera cruzando una línea moral que nunca podría descruzar. En cambio, se sentía como lo más honesto que había hecho en años. Al día siguiente, pasó con una lentitud exasperante. Meera se fue a trabajar a su hora habitual, dándome un beso de despedida con lo que parecía un afecto genuino. Seguía interpretando el papel de la esposa reformada, y cada vez lo hacía mejor con la práctica. Hoy voy a hablar con Recursos Humanos sobre ese traslado, dijo mientras recogía sus cosas. Empezar el proceso de alejarme de las complicaciones. Bien, dije. Creo que es la decisión correcta. Pero incluso mientras lo decía, pude ver algo en sus ojos que sugería que no estaba del todo comprometida con el plan. Había un destello de incertidumbre, quizás incluso de arrepentimiento. Después de que se fue, revisé los datos del registrador de teclas de su portátil. Había estado ocupada la noche anterior después de que yo volviera a la cama. Múltiples correos electrónicos a Orión, todos eliminados de su carpeta de enviados, pero capturados por mi software de vigilancia. Los mensajes contaban una historia que esperaba, pero que aún así me resultó doloroso leer. Cedric sabe lo nuestro. Tuve que decirle algo, así que le dije que se había acabado entre tú y yo. Necesito tiempo para averiguar cómo manejar esto. Está siendo sorprendentemente comprensivo. Quizás demasiado comprensivo. Creo que podría estar planeando algo. ¿Podemos vernos mañana? Necesito verte. Necesito saber que vamos a estar bien. Las respuestas de Orión fueron breves y profesionales. Déjame encargarme de Cedric si se convierte en un problema. No hagas ninguna estupidez. Hemos trabajado demasiado para que tu marido arruine esto. Nos vemos en el lugar de siempre mañana por la noche. 9 de la noche. El lugar de siempre. Tenía que ser el apartamento del centro que Tanner había descubierto. Reenvié los mensajes a Hila junto con una nota. Se reúnen esta noche a las 9. Momento perfecto. Su respuesta fue inmediata. Esto va a ser más fácil de lo que pensaba. Pasé el resto del día haciendo preparativos. Les dije a mis clientes de la tarde que tenía una emergencia familiar y reprogramé sus citas. Conduje al centro e hice un reconocimiento del edificio de apartamentos de Orión, anotando las cámaras de seguridad, los puntos de entrada, los arreglos de estacionamiento. El edificio era de lujo pero no ostentoso, el tipo de lugar que un hombre de negocios exitoso podría tener como un pied-à-terre en el centro. Tenía un portero durante el horario comercial, pero el turno de la noche parecía ser menos atento. También pasé por una tienda de electrónica y compré algunos artículos que podrían ser útiles. Una cámara digital con un potente objetivo de zoom, una pequeña grabadora de audio y un juego de ganzúas que pedí en línea para entrega en el mismo día. Las ganzúas eran supuestamente para una demostración de seguridad en el hogar, pero el sitio web no hacía demasiadas preguntas. Cuando Meera llegó a casa esa noche, parecía nerviosa y distraída. Hizo la cena pero apenas probó su comida. No dejaba de revisar su teléfono y saltaba con pequeños ruidos. ¿Todo bien?, pregunté. Solo cansada. Fue un día largo. ¿Cómo fue la conversación con Recursos Humanos? Oh, eso. Dijeron que buscarían oportunidades de traslado, pero que podría llevar algunas semanas encontrar algo adecuado. Otra mentira. Ya lo había comprobado. No había hablado con nadie de RRHH. Bueno, estas cosas llevan tiempo, dije comprensivamente. A las 7:30, anunció que iba a salir a tomar algo con Hila. Charla de chicas, dijo,
intentando un tono casual. Necesito desahogarme sobre todo lo que ha estado sucediendo. Eso suena saludable. Tómate tu tiempo. Me dio un beso de despedida y la vi alejarse en el coche, sabiendo exactamente a dónde iba realmente y con quién se iba a encontrar. A las 8 en punto, y la aparcó frente a mi casa. Conducía un sedán discreto y vestía ropa oscura. Parecía alguien preparándose para una operación encubierta, lo que supongo que era. ¿Listo para esto?, preguntó mientras me subía al asiento del copiloto. Tan listo como nunca lo estaré. Bien, porque una vez que empecemos por este camino, no hay vuelta atrás. Condujimos al centro en relativo silencio, ambos perdidos en nuestros propios pensamientos. Me encontré preguntándome qué había motivado a Hila a involucrarse en esta situación. Afirmaba estar preocupada por el patrón de comportamiento de Orión, but isn't there was more to it than that. ¿Puedo preguntarte algo?, dije mientras nos acercábamos al edificio de apartamentos. Claro. ¿Cuál es tu verdadera razón para hacer esto? Y no me digas que es solo para detener el comportamiento depredador de Orión. Hila guardó silencio por un momento, considerando su respuesta. Hace 3 años, estaba en la lista para un ascenso a gerente de cuentas senior, dijo finalmente. Había estado trabajando para conseguirlo durante meses, haciendo horas extras, trayendo nuevos clientes, haciendo todo bien. El ascenso debería haber sido mío, pero se lo dieron a otra persona. Se lo dieron a Rebecca Martínez, la primera mujer de la que te hablé, la que estaba involucrada con Orión. Ella consiguió el ascenso y 6 meses después fue transferida a Seattle. ¿Y crees que Orión influyó en la decisión? Sé que lo hizo. Rebecca no estaba cualificada para ese puesto. Era una buena empleada, pero no tenía la experiencia ni las relaciones con los clientes que yo tenía. Lo único que ella tenía que yo no tenía era una relación personal con el jefe. Ahora lo entendía. No se trataba solo de justicia o de detener a un depredador. Se trataba de venganza. Hila había sido descartada para un ascenso porque no estaba dispuesta a acostarse con Orión Banton y había estado esperando 3 años una oportunidad para ajustar cuentas. Así que esto también es personal para ti, dije. Muy personal. Pero eso no lo hace incorrecto. Tenía razón en eso. A veces, las motivaciones personales y los imperativos morales se alineaban perfectamente. Aparcamos al otro lado de la calle del edificio de Orión y esperamos. A las 8:47 de la tarde, el Honda plateado de Meera entró en el estacionamiento. A las 8:52, el Mercedes negro de Orión lo siguió. Hora del espectáculo, dijo Hila. Esperamos otros 10 minutos para asegurarnos de que estuvieran instalados, luego cruzamos la calle y entramos en el edificio. El portero de la noche estaba leyendo un periódico y apenas levantó la vista cuando pasamos. Tomamos el ascensor hasta el 8º piso, donde se encontraba el apartamento de Orión. El pasillo estaba vacío y silencioso. Podíamos oír una música tenue que venía de detrás de la puerta del 8C, la unidad de Orión. ¿Cómo quieres hacer esto?, susurré. Primero, escuchamos. A ver qué podemos oír. Luego, si es posible, sacamos algunas fotos a través de la ventana. El apartamento era una unidad de esquina con ventanas que daban tanto a la calle como al callejón detrás del edificio. Tomamos las escaleras hasta el callejón y miramos hacia las ventanas de Orión. Las luces estaban encendidas y las cortinas solo estaban parcialmente cerradas. ¿Puedes ver algo?, preguntó Hila. Levanté la cámara y usé el objetivo de zoom para ver más de cerca. Lo que vi hizo que mi estómago se contrajera con una mezcla de ira y repulsión. Meera y Orión estaban en el sofá y no estaban discutiendo de negocios. Estaban abrazados como adolescentes, completamente absortos en su pasión el uno por el otro. El vestido de Meera estaba arrugado alrededor de su cintura y las manos de Orión estaban por todas partes. Pero lo que más me impactó no fue la intimidad física. Fue la expresión en el rostro de Meera. Parecía feliz de una manera que no la había visto en años. Radiante, viva. Nunca me había mirado de esa manera. Saca las fotos, dijo Hila en voz baja. Tomé docenas de fotos, documentando todo lo que podía ver. El objetivo de zoom de la cámara era lo suficientemente potente como para capturar imágenes claras de sus rostros, sin dejar dudas sobre quiénes estaban involucrados o qué estaban haciendo.
Es suficiente, dije finalmente, bajando la cámara. ¿Estás bien? Me di cuenta de que estaba temblando. Si de ira, de dolor o de adrenalina, no podía decirlo. Estoy bien. Salgamos de aquí. Regresamos al coche de Ila y nos alejamos del edificio. Ninguno de los dos habló durante varios minutos. Siento que tuvieras que ver eso, dijo Ila finalmente. Necesitaba verlo. Necesitaba saberlo con certeza. ¿Qué vas a hacer ahora? Esa era la pregunta, ¿no? Tenía pruebas fotográficas de la aventura de mi esposa. Podía enfrentarla con ellas, exigir el divorcio, intentar seguir con mi vida. Eso es lo que habría hecho el antiguo Cedric. Pero el antiguo Cedric se había ido. Voy a destruirlos, dije. A ambos. Y la sonrió. Bien, porque tengo algunas ideas sobre cómo hacerlo. Condujo hasta un restaurante abierto toda la noche en las afueras de la ciudad y nos sentamos en un reservado de la esquina bebiendo café y planeando nuestra campaña. Ila había estado pensando en esto durante mucho tiempo y sus ideas eran tanto creativas como despiadadas. La clave es atacarlos en múltiples frentes simultáneamente, explicó. Personal, profesional y financiero. Queremos crear una cascada de problemas que sobrepase su capacidad de respuesta. ¿Qué tenías en mente? Primero, exponemos la aventura a todos los que importan. La esposa de Orión, la familia de Meera, sus colegas, sus clientes. Hacemos imposible que continúen su relación sin enfrentar serias consecuencias. Eso es solo el principio. Eso es solo el principio. A continuación, vamos tras las actividades ilegales de Orión. He estado documentando su espionaje corporativo durante meses, pero necesito más pruebas para que sea concluyente. Con tu ayuda, podemos obtener esas pruebas. ¿Cómo? Meera tiene acceso a la oficina de Orión, a su ordenador, a sus archivos. A través de tu registrador de teclas, podemos monitorear todo lo que ella ve y hace. Podemos usar su relación con él para reunir las pruebas que necesitamos para destruir su carrera. Era un plan inteligente. Usar la aventura de Meera contra ambos, ella nos proporcionaría sin saberlo la munición que necesitábamos para derribar al hombre que creía amar. ¿Y el ángulo financiero?, pregunté. Orión ha estado ocultando activos a su esposa, probablemente en preparación para un divorcio. Si podemos exponer esos activos ocultos, complicará considerablemente su vida. Y si podemos vincular esos activos a sus actividades ilegales, se pone aún mejor. Realmente lo has pensado bien. He tenido 3 años para pensarlo. Pasamos otra hora refinando los detalles de nuestro plan. Para cuando terminamos, teníamos una estrategia integral para destruir las vidas de Meera y Orión de una manera que sería devastadora y completamente legal. Hay una cosa más, dijo Ila mientras nos preparábamos para irnos. Una vez que empecemos esto, van a contraatacar. Intentarán desacreditarnos, quizás incluso tomar represalias. ¿Estás preparado para eso? Pensé en las imágenes que había visto a través de la ventana de Orión, la expresión de felicidad en el rostro de Meera mientras traicionaba todo lo que habíamos construido juntos. Que lo intenten, dije. Ila me dejó en casa a medianoche. El coche de Meera aún no estaba en la entrada, lo que significaba que todavía estaba en el apartamento con Orión, todavía viviendo su romance de fantasía, mientras su marido se sentaba en casa fingiendo creer sus mentiras. Fui a mi oficina y subí las fotos de la cámara a mi ordenador. Verlas en la pantalla más grande las hacía aún más dolorosas, pero también más útiles. Las imágenes eran lo suficientemente claras como para ser utilizadas como prueba en un proceso de divorcio y lo suficientemente explícitas como para causar una seria vergüenza si se hacían públicas. A las 12:47 de la noche, oí el coche de Meera en la entrada. Entró en la casa en silencio, probablemente esperando que yo ya me hubiera ido a la cama. En cambio, la estaba esperando en la sala de estar. ¿Cómo estuvo tu noche con Ila?, pregunté. Oh, todavía estás despierto. Estuvo bien. Hablamos de muchas cosas. Estoy seguro de que sí. Se sentó a mi lado en el sofá y percibí un tufillo de colonia cara que definitivamente no era mía. ¿Hueles bien?, dije. Sí. No me di cuenta. Es una buena colonia, muy masculina. Se tensó ligeramente pero se recuperó rápidamente. Ila estaba probando un perfume nuevo.
Quizás es eso lo que hueles. Quizás. Nos sentamos allí en silencio por un momento, ambos manteniendo nuestras respectivas actuaciones. Ella era la esposa arrepentida tratando de reconstruir su matrimonio. Yo era el marido indulgente dispuesto a darle otra oportunidad. Ambos estábamos mintiendo. Estoy cansada, dijo finalmente. Creo que me iré a la cama. Subiré en unos minutos. Después de que subió, revisé los datos del registrador de teclas de su portátil. Había vuelto a estar ocupada, enviando más mensajes a Orión desde su teléfono. El software había capturado su escritura mientras componía los textos. La noche fue increíble. No sé cuánto tiempo más podré seguir fingiendo con Cedric. Te amo. Sé que esto es complicado, pero te amo. ¿Cuándo podremos estar juntos de verdad? ¿Cuándo podremos dejar de escondernos? Las respuestas de Orión fueron menos románticas. Paciencia. Necesitamos manejar esto con cuidado. No dejes que tus emociones nublen tu juicio. Todo saldrá bien si nos ceñimos al plan. ¿Qué plan? Eso era un nuevo desarrollo, y uno preocupante. Sugería que Meera y Orión no solo estaban teniendo una aventura. Estaban tramando algo activamente. Reenvié los mensajes a Ayla con una nota. Tienen un plan. Necesitamos averiguar qué es. Su respuesta llegó de inmediato, aunque era más de la 1 de la mañana. Ya estoy en ello. Revisa tu correo electrónico. Abrí mi correo electrónico personal y encontré un mensaje de Ayla con varios archivos adjuntos, registros financieros, documentos legales, transferencias de propiedad, un dossier completo sobre las actividades recientes de Orión Banton. El panorama que surgió fue preocupante. En los últimos 6 meses, Orión había estado liquidando activos silenciosamente, transfiriendo dinero a cuentas en el extranjero y preparándose para lo que parecía ser un cambio de vida importante. Incluso había consultado con un abogado de divorcios, aunque todavía no había presentado ninguna demanda. Pero el documento más interesante era un contrato de arrendamiento de una casa en Costa Rica firmado hace solo 2 semanas. El contrato era para 2 personas y comenzaba en 3 meses. Orión no solo estaba teniendo una aventura con mi esposa. Estaba planeando fugarse con ella. Me recosté en mi silla, asimilando las implicaciones. Las promesas de Meera de terminar la aventura. Su charla sobre la terapia de pareja y arreglar las cosas. Todo era una mentira. Estaba ganando tiempo mientras ella y Orión finalizaban su plan de escape. La traición era aún más profunda de lo que había imaginado. No solo me estaba engañando, sino que planeaba abandonar nuestro matrimonio por completo mientras fingía intentar salvarlo. Reenvié el contrato de arrendamiento de Costa Rica a Ayla con un mensaje. Encontré su estrategia de salida. Es hora de acelerar nuestro calendario. De acuerdo, respondió ella. Mañana desatamos la guerra nuclear. Finalmente me fui a la cama a las 2 de la mañana, acostándome junto a mi esposa, que fingía dormir al igual que yo fingía perdonarla. En la oscuridad, podía oír su respiración, oler su perfume, sentir el calor de su cuerpo junto al mío. Pero se sentía como una extraña. Todo en ella se sentía falso ahora, contaminado por su engaño. Mañana, Ayla y yo comenzaríamos la destrucción sistemática de las vidas de Meera y Orión. Expondríamos su aventura, arruinaríamos sus carreras y nos aseguraríamos de que su planeado escape a Costa Rica nunca sucediera. Debería haberse sentido como justicia. En cambio, se sentía como una guerra. Y finalmente estaba listo para luchar. Me desperté a la mañana siguiente con una claridad de propósito que no había sentido en años. Meera ya estaba en la ducha, tarareando suavemente, la misma melodía que había estado tarareando ayer por la mañana cuando interpretaba a la esposa arrepentida. Ahora, sabía que probablemente era una canción que le recordaba a Orión. Todo lo que hacía tenía un significado diferente ahora que entendía sus verdaderas intenciones. Mientras se preparaba para el trabajo, revisé mi correo electrónico seguro. Ayla había estado ocupada durante la noche y me había enviado un plan de batalla detallado con marcas de tiempo e instrucciones específicas. La fase 1 comienza a las 9 de la mañana, decía su mensaje. ¿Estás listo para ver cómo se derrumba su mundo? Estaba más que listo. A las 8:30, Meera bajó las escaleras con un vestido que nunca antes le había visto.
Algo caro y sofisticado que probablemente se había comprado para sus citas con Orión. Me dio un beso de despedida con el mismo afecto practicado que había estado mostrando toda la semana. Te amo, dijo, mirándome directamente a los ojos. Yo también te amo, respondí. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, lo decía en serio. No el amor romántico que una vez sentí por ella, sino algo más oscuro y complejo. Amaba la idea de lo que había sido, y iba a amar destruir en lo que se había convertido. Estaré en casa a las 6, dijo. Quizás podamos salir a cenar esta noche a un lugar agradable. Suena perfecto. Después de que se fue, fui a mi oficina y comencé a ejecutar el plan de Hila. La fase 1 fue una exposición simple pero devastadora. Exactamente a las 9 de la mañana, envié un correo electrónico anónimo a Patricia Banton, la esposa de Orión desde hace 22 años. El correo electrónico contenía 3 de las fotos más claras de la noche anterior, junto con un breve mensaje. Pensé que debería saber lo que su marido hace en su apartamento del centro. A las 9:15, envié correos electrónicos similares a los socios principales de Kellman & Associates, incluido el director gerente que había contratado tanto a Meera como a Orión. A las 9:30, creé cuentas anónimas en varias plataformas de redes sociales y comencé a publicar las fotos con leyendas cuidadosamente elaboradas que identificaban tanto a Meera como a Orión por su nombre y empleador. Para las 10 de la mañana, las imágenes se estaban extendiendo por internet como un virus. Mi teléfono comenzó a sonar a las 10:17. Era Meera, y sonaba aterrorizada. Cedric, está sucediendo algo terrible. Alguien tomó fotos mías y de Orión, y las están publicando en línea. No sé quién haría esto ni cómo consiguieron las fotos. Eso es horrible, dije, inyectando la cantidad justa de preocupación en mi voz. ¿Qué tipo de fotos? Comprometedoras. De anoche. Oh, Dios, Cedric, lo siento mucho. Sé que te dije que se había acabado entre nosotros, pero tenía que verlo una vez más. Tenía que decirle en persona que no podíamos continuar. Incluso en crisis, estaba mintiendo. Incluso cuando su mundo se estaba derrumbando a su alrededor, no podía decirme la verdad. ¿Dónde estás ahora?, pregunté. En la oficina. Pero Recursos Humanos quiere verme en 1 hora. ¿Y Orión? La esposa de Orión vio las fotos. Está de camino aquí. ¿Patricia va a tu oficina? Llamó y me gritó durante 10 minutos. Dijo que me va a destruir. A los 2. Cedric, ¿qué voy a hacer? Por un momento, casi sentí pena por ella. Sonaba genuinamente aterrorizada, como una niña que ha sido atrapada en una mentira y no puede entender cómo el mundo de los adultos se está derrumbando de repente a su alrededor. Pero entonces recordé el contrato de arrendamiento de la casa en Costa Rica. Los mensajes sobre su plan, los meses de engaño y traición. Ven a casa, dije. Lo resolveremos juntos. No puedo irme del trabajo ahora mismo. Tengo que lidiar con RRHH y los socios quieren verme y Meera, ven a casa. Lo que sea que esté sucediendo allí, no va a mejorar hoy. Ven a casa y hablaremos de cómo manejar esto. Aceptó, aunque pude oír la reticencia en su voz. Probablemente quería coordinar su respuesta con Orión, asegurarse de que sus historias coincidieran, pero la crisis se movía demasiado rápido para una planificación cuidadosa. Mientras esperaba que llegara, monitoreé las publicaciones en redes sociales que había creado. Las fotos se compartían rápidamente con comentarios que iban desde la desaprobación conmocionada hasta el humor crudo. Alguien había identificado a Kellman & Associates como su empleador, y las páginas de redes sociales de la empresa se estaban inundando de preguntas y críticas. Hila me envió una actualización por mensaje de texto. La esposa de Orión se presentó en la oficina con un abogado. La seguridad tuvo que escoltarla fuera. Esto es mejor de lo que esperaba. A las 11:30, Meera llegó a casa pareciendo que había envejecido 5 años en las últimas 2 horas. Su maquillaje estaba corrido, su pelo desaliñado, su caro vestido nuevo arrugado y manchado con lo que parecía café. Cedric, gracias a Dios que estás aquí, dijo, derrumbándose en mis brazos. Todo se está desmoronando. No sé qué hacer. La abracé mientras lloraba, acariciando su pelo y haciendo sonidos tranquilizadores. Fue una actuación digna de un premio,
considerando que yo era el arquitecto de su destrucción. Cuéntame qué pasó, dije suavemente. Patricia vino a la oficina con un abogado de divorcios. Estaba gritando, acusándome de destruir a su familia. La seguridad tuvo que sacarla, pero no antes de que hiciera una escena enorme frente a todos. ¿Y recursos humanos? Me suspendieron en espera de una investigación. Dijeron que las fotos constituyen una violación de la política de la empresa sobre relaciones en el lugar de trabajo. Y el director gerente me miró como si fuera algo asqueroso que hubiera encontrado en su zapato. ¿Y Orión? También está suspendido. Pero Cedric me está culpando de todo. Le está diciendo a la gente que yo lo seduje, que estaba obsesionada con él y no lo dejaba en paz. Eso fue interesante. Orión ya estaba sacrificando a Meera para salvar su propia carrera. Se acabó su gran historia de amor. Eso no es cierto, ¿verdad?, pregunté. Por supuesto que no es cierto. Ambos estábamos involucrados. Ambos tomamos decisiones. Pero él está actuando como si fuera la víctima aquí. Finalmente estaba probando al verdadero Orión Banton, el hombre que destruyó las carreras de otras dos mujeres para protegerse. Desafortunadamente para Meera, estaba aprendiendo esta lección demasiado tarde para que le sirviera de algo. ¿Qué quieres hacer?, pregunté. No lo sé. No puedo pensar con claridad. Todo está sucediendo tan rápido. Mi teléfono vibró con otro mensaje de texto de Hila. Fase 2 lista para lanzar. Dame la señal. La fase 2 iba a ser aún más devastadora que la fase 1. Mientras Meera lidiaba con las consecuencias personales y profesionales de la aventura, íbamos a destruir la vida financiera de Orión y a exponer sus actividades comerciales ilegales. Pero primero, necesitaba extraer algo de información de mi esposa. Meera, necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesta conmigo. ¿De acuerdo? ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Y por favor, no me mientas más. Merezco la verdad. Estuvo en silencio por un largo momento, considerando cuánto revelar. 8 meses, dijo finalmente. Empezó la primavera pasada, después de la cuenta de Morrison Industries. Estábamos trabajando hasta tarde y salimos a tomar algo para celebrar y una cosa llevó a la otra. ¿Y se han estado reuniendo regularmente desde entonces? Sí. Al principio era solo ocasional, pero en los últimos meses se volvió más serio. ¿Qué tan serio? Otra larga pausa. Pude verla debatir cuánta verdad podía permitirse decirme. Hablamos de estar juntos, admitió, de cómo sería si ambos estuviéramos libres para tener una relación. ¿Libres significa divorciados? Sí. ¿Hicieron algún plan específico? Lo hablamos, pero Cedric, solo eran palabras, fantasías. Nunca tuve la intención seria de dejarte. Eso era una mentira, pero la dejé pasar. Tenía el contrato de arrendamiento de Costa Rica como prueba de sus verdaderas intenciones. ¿Qué hay de las actividades comerciales de Orión?, pregunté. ¿Alguna vez notaste algo inusual en su trabajo, sus clientes, sus ingresos? ¿A qué te refieres? Quiero decir, ¿alguna vez te pidió que lo ayudaras con algo que pareciera cuestionable? Acceso a archivos confidenciales, información de clientes, ese tipo de cosas. Parecía genuinamente confundida por la pregunta, lo que sugería que Orión había tenido cuidado de no involucrarla directamente en sus actividades de espionaje corporativo. No, nada de eso. ¿Por qué lo preguntas? Solo tratando de entender el alcance completo de lo que estamos enfrentando. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era una llamada de Tanner Morrison. Tengo que tomar esto, le dije a Meera. Es una llamada de trabajo. Fui a mi oficina y cerré la puerta. Tanner, ¿cuál es la situación? Tu chico Orión está teniendo un día muy malo, dijo Tanner, y pude oír la sonrisa en su voz. Alguien filtró esas fotos al abogado de divorcios de su esposa y ya han presentado los papeles. Ella va por la mitad de todo, incluidos los activos que él creía ocultos. ¿Y el ángulo del espionaje corporativo? Ahí es donde se pone interesante. He estado monitoreando sus comunicaciones y ha estado en contacto con 3 empresas competidoras diferentes en los últimos 6 meses. Ha estado vendiendo listas de clientes, planes estratégicos, proyecciones financieras,
todo lo que pudo conseguir. ¿Puedes probarlo? Puedo probar parte de ello. Pero si tuviéramos acceso a su ordenador de la oficina, a sus archivos personales, podríamos probarlo todo. ¿Cómo conseguimos ese acceso? Ahí es donde entra tu esposa. Ella tiene una tarjeta de acceso al edificio, ¿verdad? Y conoce la distribución de la oficina de Orión, sus contraseñas de ordenador, su sistema de archivo. Entendí lo que Tanner estaba sugiriendo. Podríamos usar el acceso de Meera para reunir las pruebas que necesitábamos para destruir a Orión por completo. Déjame pensarlo, dije. No lo pienses demasiado. Una vez que la empresa termine su investigación, van a cambiar todos los códigos de acceso y contraseñas. Tenemos quizás 48 horas. Después de colgar con Tanner, me senté en mi oficina durante unos minutos considerando mis opciones. Podía continuar con el plan original, dejando que la exposición de la aventura siguiera su curso y esperando que fuera suficiente para destruir las vidas de Meera y Orión. O podía escalar las cosas, usando el acceso de Meera para reunir pruebas que enviarían a Orión a la cárcel por espionaje corporativo. La segunda opción era más arriesgada, pero también más completa. Aseguraría que Orión pagara por todo lo que había hecho, no solo por la aventura. Le envié un mensaje de texto a Ayla. Necesito reunirme. Nuevos desarrollos. Su respuesta fue inmediata. Cafetería en la Quinta Avenida. 20 minutos. Volví a la sala de estar, donde Meera estaba sentada en el sofá mirando su teléfono con una expresión de horror en su rostro. ¿Qué pasa?, pregunté. Las fotos están por todas partes. Alguien las publicó en la página de Facebook de la empresa, y la gente las está compartiendo y comentando. Algunos de los comentarios son realmente desagradables. Siento que estés pasando por esto. Mi madre llamó. Las vio en Facebook. Viene en coche desde Atlanta esta noche. Esa fue una complicación inesperada. La madre de Meera, Ellen, era una mujer formidable a la que nunca le había caído particularmente bien, pero que tenía opiniones muy firmes sobre la fidelidad matrimonial. ¿Qué le dijiste? Le dije que era un malentendido, que las fotos estaban sacadas de contexto, pero no me creyó. ¿Qué le vas a decir cuando llegue? No lo sé. La verdad, supongo. O parte de ella. Me senté a su lado en el sofá y le tomé la mano. Se sentía fría y pequeña en la mía. Meera, sé que esto es difícil, pero necesito pedirte un favor. ¿Qué tipo de favor? Creo que Orión va a intentar culparte de todo lo que ha pasado. Ya ha empezado, según lo que me dijiste. Si esto empeora, si hay consecuencias legales, vas a necesitar pruebas para protegerte. ¿Qué tipo de pruebas? Correos electrónicos, documentos, cualquier cosa que demuestre que esta fue una relación mutua y no que tú lo perseguías en contra de su voluntad. Asintió lentamente. Eso tiene sentido. ¿Pero cómo consigo esas pruebas? Estoy suspendida del trabajo. Todavía tienes tu tarjeta de acceso, ¿no? Y conoces sus contraseñas. Sí, pero no puedo simplemente entrar en la oficina y empezar a revisar sus archivos. La seguridad me verá. ¿Y si fueras de noche, fuera de horario? Me miró como si le hubiera sugerido que robara un banco. ¿Quieres que entre a la fuerza en la oficina? Quiero que te protejas. Si Orión te sacrifica para salvar su propia carrera, vas a necesitar pruebas de que está mintiendo. Me llevó otros 20 minutos convencerla, pero finalmente aceptó. Iríamos a la oficina esa noche después de que el edificio estuviera prácticamente vacío. Ella usaría su tarjeta de acceso para entrar en la oficina de Orión y reuniríamos pruebas de su relación. Lo que ella no sabía era que también estaríamos reuniendo pruebas de las actividades de espionaje corporativo de Orión. Necesito hacer un recado rápido, le dije después de que hubiéramos finalizado nuestro plan. ¿Estarás bien aquí sola? ¿A dónde vas? Solo a reunirme con un cliente, alguien que podría ayudarnos con los aspectos legales de esta situación. Otra mentira. Pero a estas alturas, mentirle a Meera se sentía tan natural como respirar. Conduje hasta la cafetería donde Ayla me estaba esperando. Parecía emocionada, energizada por el caos que habíamos desatado. Esto va mejor de lo que esperaba, dijo mientras me sentaba.
La esposa de Orión ha congelado todas sus cuentas conjuntas. La empresa está en modo de control de daños total. Y las fotos han sido recogidas por 3 estaciones de noticias locales. Está a punto de mejorar, dije, y le conté nuestro plan para acceder a la oficina de Orión esa noche. Perfecto, dijo. Te encontraré allí con el equipo que necesitamos para copiar sus archivos. Para mañana por la mañana, tendremos todo lo que necesitamos para destruirlo por completo. ¿Y Meera? ¿Qué pasa con ella? Una vez que expongamos el espionaje corporativo de Orión, ella también será investigada. Podría ser acusada como cómplice. Hila se encogió de hombros. Ella tomó sus decisiones. Ahora le toca vivir con las consecuencias. Pensé en eso mientras conducía a casa. Meera me había traicionado, me había mentido y había planeado abandonar nuestro matrimonio por una vida de fantasía en Costa Rica. Merecía lo que le pasara. Pero seguía siendo mi esposa. A pesar de todo lo que había hecho, a pesar de todas las mentiras y engaños, una parte de mí todavía se sentía protectora con ella. Esa parte iba a tener que ser ignorada. Cuando llegué a casa, Meera estaba hablando por teléfono con alguien en tonos urgentes y susurrantes. Colgó rápidamente cuando me vio. ¿Quién era?, pregunté. Solo Hila. Estaba viendo cómo estaba manejando todo. Otra mentira. Acababa de dejar a Hila en la cafetería y ella no había mencionado haber llamado a Meera. Qué amable de su parte. Ha sido una buena amiga en todo esto. Si supiera que su buena amiga era una de las arquitectas de su destrucción. Pasamos el resto de la tarde preparándonos para nuestra misión nocturna. Meera parecía nerviosa pero decidida, convencida de que se estaba protegiendo de la traición de Orión. La dejé creer que eso era lo que estábamos haciendo. A las 7 de la tarde, condujimos al centro, a Kellman & Associates. El edificio estaba prácticamente vacío, con solo unas pocas luces visibles en los pisos superiores. La seguridad era mínima, solo un guardia en la recepción que estaba más interesado en su crucigrama que en vigilar el edificio. La tarjeta de acceso de Meera funcionó perfectamente, permitiéndonos pasar la entrada principal y subir al piso 15. La oficina estaba oscura y silenciosa, iluminada solo por las señales de salida de emergencia y el brillo de las luces de la ciudad afuera. Esto se siente mal, susurró Meera mientras nos dirigíamos a la oficina de Orión. No estamos robando nada, le recordé. Solo estamos documentando lo que ya está aquí. La oficina de Orión era exactamente lo que esperaba de un hombre de su ego y ambiciones: muebles caros, obras de arte impresionantes y una pared cubierta de premios y fotografías de él con varios líderes empresariales y políticos. Su ordenador estaba protegido por contraseña, pero Meera la conocía. En cuestión de minutos, tuvimos acceso a sus cuentas de correo electrónico, sus directorios de archivos y sus documentos personales. Lo que encontramos allí fue incluso peor de lo que Tanner había sospechado. Orión no solo había estado vendiendo información confidencial a empresas competidoras. Había estado dirigiendo una sofisticada operación de espionaje corporativo, utilizando su posición en Kellman & Associates para robar secretos comerciales, listas de clientes y planes estratégicos de docenas de empresas. Los registros financieros mostraban pagos por un total de más de $500,000 en los últimos 2 años. «Oh, Dios mío», susurró Meera, leyendo por encima de mi hombro. No tenía idea de que estaba haciendo esto. ¿Alguna vez lo ayudaste a acceder a alguno de estos archivos?, pregunté. Algunos de ellos. Dijo que los necesitaba para fines comerciales legítimos. Nunca pensé. Se interrumpió, dándose cuenta de las implicaciones. Al ayudar a Orión a acceder a archivos confidenciales, se había convertido sin saberlo en cómplice de sus crímenes. Cedric, ¿qué vamos a hacer? Si esto sale a la luz, podría ir a la cárcel. Vamos a copiar todo, dije, y luego decidiremos cómo usarlo. Pasé la siguiente hora descargando archivos a un disco portátil mientras Meera caminaba nerviosamente por la oficina. Las pruebas eran abrumadoras: correos electrónicos, registros financieros, listas de clientes, documentos estratégicos, todo lo que necesitábamos para demostrar que Orión Banton era un espía corporativo y un ladrón. Justo cuando estaba terminando, oímos pasos en el pasillo de afuera. «Alguien viene», siseó Meera. Rápidamente apagué el ordenador y cogí el disco portátil.
Apagamos las luces y nos agachamos detrás del escritorio de Orión, escuchando mientras los pasos se acercaban. La puerta de la oficina se abrió y un haz de linterna barrió la habitación. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Era el guardia de seguridad de abajo. Debió haber notado algo inusual en sus monitores. Contuvimos la respiración, sin movernos, mientras el guardia registraba la oficina con su linterna. Después de lo que pareció una eternidad, aparentemente decidió que la oficina estaba vacía y pasó a revisar otras habitaciones. Esperamos otros 10 minutos antes de atrevernos a movernos. Salgamos de aquí, susurró Meera. Logramos llegar al ascensor sin ser vistos y en cuestión de minutos estábamos fuera del edificio y conduciendo a casa. No puedo creer que acabemos de hacer eso, dijo Meera mientras entrábamos en nuestra entrada. Hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Qué pasa ahora? Ahora decidimos cómo usar lo que encontramos. Pero yo ya lo había decidido. A la mañana siguiente, entregaría todas las pruebas al FBI, a la SEC y a cualquier otra agencia que pudiera estar interesada en los crímenes de Orión Banton. Meera pensaba que se estaba protegiendo de la traición de Orión. En realidad, acababa de ayudarme a reunir las pruebas que destruirían por completo las vidas de ambos. La guerra estaba casi terminada, y yo estaba ganando. 3 semanas después, estaba sentado en mi despacho en casa leyendo las noticias de la mañana en mi portátil cuando me encontré con un pequeño artículo enterrado en la página 6 de la sección de negocios. El ex ejecutivo de Kellman & Associates, Orión Banton, fue sentenciado ayer a 4 años en una prisión federal por espionaje corporativo y robo de secretos comerciales. Su cómplice, la gerente de marketing Meera Fallon, recibió 2 años de libertad condicional y 500 horas de servicio comunitario como parte de un acuerdo de culpabilidad. Cerré el portátil y me recliné en mi silla, sintiendo una satisfacción que era a la vez completa y hueca. Las últimas 3 semanas habían sido un torbellino de investigaciones, arrestos y cobertura mediática. Las pruebas que habíamos reunido de la oficina de Orión habían sido más que suficientes para convencer a los fiscales federales de presentar cargos. El escándalo de la aventura había sido rápidamente eclipsado por la historia del espionaje corporativo, que había sido noticia nacional. Meera había sido arrestada en nuestra casa un martes por la mañana. 2 agentes del FBI aparecieron en nuestra puerta con una orden y esposas. Me había mirado con confusión y traición mientras le leían sus derechos, todavía sin entender cómo su mundo se había derrumbado tan completamente. ¿Sabías de esto?, me había preguntado mientras se la llevaban. Sé muchas cosas, había respondido. Lo había descubierto finalmente, por supuesto. Durante las negociaciones del acuerdo de culpabilidad, su abogado le había explicado cómo se habían reunido las pruebas, cómo alguien con un conocimiento íntimo de sus actividades había documentado sistemáticamente su participación en los crímenes de Orión. Había intentado llamarme desde la cárcel, pero no había respondido. No quedaba nada que decir. Los papeles del divorcio se habían presentado al día siguiente de su arresto. No los había impugnado. La caída de Orión había sido aún más espectacular. Su esposa se lo había quitado todo en el divorcio. La empresa lo había demandado por daños y perjuicios y múltiples clientes habían presentado demandas civiles. Para cuando fue sentenciado a prisión, estaba completamente en bancarrota. El apartamento del centro había sido confiscado por el gobierno como parte del proceso de decomiso de activos. La casa en Costa Rica había sido cancelada, el depósito perdido. Su gran plan de escape se había convertido en un caso de estudio federal sobre delincuencia corporativa. Y la había conseguido su ascenso, finalmente. Con Meera y Orión fuera, había una vacante para gerente de cuentas senior. Y esta vez, no había ninguna duda sobre quién lo merecía. Gracias, me había dicho en la audiencia de sentencia de Orión. Por ayudarme a obtener justicia. Gracias, había respondido, por ayudarme a obtener venganza. Nos habíamos entendido perfectamente. Ahora, sentado en mi casa silenciosa, intentaba averiguar cómo me sentía sobre todo lo que había sucedido. Me había propuesto destruir a las personas que me habían traicionado, y lo había logrado más allá de mis expectativas más descabelladas. Meera pasaría los próximos 2 años haciendo servicio comunitario e intentando reconstruir su reputación. Su carrera en marketing había terminado. Ninguna empresa de renombre contrataría a alguien con una condena federal por espionaje corporativo. Orión estaba en una prisión federal.
Su matrimonio destruido, su fortuna desaparecida, su reputación en ruinas. Tendría 60 y tantos años cuando saliera, sin dinero, sin perspectivas y con un historial criminal que lo seguiría por el resto de su vida. Había ganado, completa y absolutamente. Entonces, ¿por qué me sentía tan vacío? Mi teléfono sonó, interrumpiendo mi cavilación. Era la señora Haverhill, de al lado. Cedric, querido, solo quería saber cómo estabas. Sé que ha sido un momento difícil. Estoy bien, señora Haverhill. Gracias por preguntar. Si necesitas algo, lo que sea, solo dímelo. Está tan tranquilo por allí ahora que Meera se ha ido. Me estoy acostumbrando al silencio. Bueno, el silencio puede ser bueno a veces. Le da a una persona tiempo para pensar. Después de colgar, me di cuenta de que tenía razón. La casa estaba silenciosa ahora, más silenciosa de lo que había estado en años. No más mentiras, no más engaños, no más fingimientos. Solo yo, a solas con las consecuencias de mis elecciones. Me había convertido exactamente en lo que me había propuesto ser. El hombre invisible que se había hecho visible a través de la venganza. El marido subestimado que había demostrado que era más peligroso de lo que nadie había imaginado. Había ganado la guerra, pero no estaba seguro de para qué la había ganado. Sonó el timbre, sacándome de mis pensamientos. No esperaba a nadie y rara vez tenía visitas estos días. Cuando abrí la puerta, encontré a una joven en mi porche, alguien que no reconocí. Señor Fallon, mi nombre es Jennifer Walls. Creo que tenemos que hablar. Jennifer Walls. El nombre me resultaba familiar, pero no podía ubicarlo de inmediato. Solía trabajar en Kellman and Associates, continuó. Estuve involucrada con Orion Banton hace 3 años, antes de su esposa. Ahora lo recordaba. Era la segunda mujer de la que Ila me había hablado. La que había sido despedida por supuestamente robar información de clientes. ¿Qué puedo hacer por usted, señora Walls? Quería darle las gracias, dijo, por lo que le hizo a Orion. Por hacerle pagar finalmente por lo que me hizo a mí, a Rebecca y a su esposa. No estoy seguro de a qué se refiere. Creo que sabe exactamente a qué me refiero. Las pruebas que lo destruyeron no se reunieron solas. Alguien tuvo que planearlo, coordinarlo, hacerlo realidad. Tenía razón, por supuesto, pero no iba a admitir nada. ¿Le gustaría pasar?, pregunté. Nos sentamos en mi sala de estar y Jennifer me contó su historia. Era notablemente similar a lo que le había pasado a Meera, excepto que Jennifer había sido lo suficientemente inteligente como para reconocer la verdadera naturaleza de Orion antes de que fuera demasiado tarde. Cuando amenacé con exponerlo, me incriminó por robo y me despidió, dijo. Perdí mi trabajo, mi reputación, mi carrera. He estado trabajando como camarera durante los últimos 2 años. Siento que le haya pasado eso. No lo sienta. Siéntase orgulloso. Hizo lo que yo no pude hacer. Lo derribó. ¿Qué le hace pensar que tuve algo que ver con eso? Ella sonrió. Y por un momento, me recordó a Ila. Porque sé lo que es querer vengarse de alguien que ha destruido tu vida. Y sé lo que se necesita para conseguirlo de verdad. Hablamos durante otra hora, y para cuando se fue, me di cuenta de algo importante. No estaba solo en mi satisfacción por la caída de Orion. Había otras personas que habían sido lastimadas por él. Otras vidas que había dañado o destruido. Mi venganza había sido personal, pero sus efectos habían sido mucho más amplios. Había obtenido justicia, no solo para mí, sino para Jennifer, para Rebecca, para Patricia Banton y para todos los demás que habían sido víctimas del comportamiento depredador de Orion. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí tranquilamente. A la mañana siguiente, me desperté sintiéndome diferente. El vacío que me había estado persiguiendo se había ido, reemplazado por algo que no había sentido en mucho tiempo. Propósito. Hice café, leí las noticias y comencé a planificar mi día. Tenía clientes a los que llamar, proyectos que terminar, una vida que reconstruir. El antiguo Cedric Fallon se había ido, destruido junto con mi matrimonio y mis ilusiones sobre las personas en las que había confiado. En su lugar había alguien más duro, más cínico, pero también más honesto sobre la naturaleza del mundo y las personas que lo habitan.
Había aprendido que a veces la gente buena tiene que hacer cosas terribles para evitar que la gente mala siga haciendo daño a otros. Había aprendido que la venganza, cuando está justificada y se ejecuta cuidadosamente, puede sentirse como justicia. Y había aprendido que ser subestimado puede ser el arma más poderosa de todas. Sonó mi teléfono. Un nuevo cliente potencial, alguien que había oído hablar de mi trabajo de boca en boca. Señor Fallon, tengo una situación que requiere a alguien con sus habilidades particulares. ¿Qué tipo de situación? El tipo en el que alguien necesita desaparecer, metafóricamente hablando. El tipo en el que alguien que se cree intocable necesita aprender lo contrario. Sonreí, reconociendo el tono. Alguien más que había sido traicionado. Alguien más que quería venganza pero no sabía cómo conseguirla. Alguien que necesitaba los servicios de un hombre invisible que había aprendido a hacer desaparecer a otras personas. Creo que puedo ayudarle, dije. ¿Cuándo podemos reunirnos? Mientras colgaba el teléfono, me di cuenta de que mi historia no estaba terminando. Estaba apenas comenzando. Había descubierto un talento que no sabía que poseía. Una vocación que nunca esperé encontrar. El hombre invisible se había vuelto visible, y era muy bueno en su trabajo.